económico, si hay algunas medidas o anuncios que son para distraer, pero claro, vamos a hablar con un especialista que no se distrae tan fácil. Orlando Ferreres, economista. Orlando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien todo, por suerte. Muchas Me gracias por alegro. llamar. Ahí, Orlando, vamos a centrarnos básicamente en este 2% de inflación al cual se quiere llegar y el crawling peg del bajarlo al 1. ¿Esto automáticamente no estaría dando algún atraso más al dólar, que es la gran variable para todos los argentinos? Claro, sí, eso puede ser. Nosotros calculamos inflación del 2,3% para el mes de diciembre que acaba de terminar y es un número bastante bajo. Entendemos que la cifra del mes de enero va a ser también parecida, por lo cual la devaluación mensual que se hace del tipo de cambio oficial, que es el 2%, podría bajar al 1,5 o al 1, y eso también ayudaría mucho a que la inflación sea menor. Y estamos calculando para este año un 25% de inflación para el 2025, que es un número muy bajo, y con un aumento del Producto Bruto que puede ser de 4 a 5%, siempre y cuando la inversión funcione adecuadamente, que todavía no tenemos claro cómo funciona, porque no hay mucho en el tema, por ejemplo, construcción pública, que sería una medida que naturalmente otro gobierno adoptaría. A mediados de esta semana se va a efectuar el pago de los bonos de deuda soberana, unos 4.300 millones de dólares. La Sí. pregunta es si esto es lo que está disparando hacia la baja de manera tan formal, 6% la caída en el riesgo país el día de hoy. ¿Crees que tiene que ver con esto o hay algún otro factor que estamos dejando de lado? No, yo creo que tiene que ver con todo. O sea, está bien que el riesgo país esté bajando a 571 puntos, de acuerdo al cálculo del JP Morgan, pero también el hecho de haber bajado 15 puntos el gasto público respecto del PBI es un tema que a través del Banco Central y la no emisión mayormente de dinero para el Tesoro ayuda mucho a esta mayor confianza en el pago de los bonos públicos por parte del Estado, que están más o menos a una cifra ahora bastante razonable y todavía podría bajar un poco más. O sea que todavía podemos encontrarnos con cifras menores del riesgo país que calcula el JP Morgan. Cuando todos de alguna manera nos acostumbramos en este primer año a una economía que iba en contra de lo que decía la política, vuelve nuevamente el discurso del cierre del Banco Central, la dolarización y la posibilidad de bajar las retenciones al campo. ¿Estos son Claro. anuncios difíciles de cumplir o crees que vamos a cumplir este año estas metas iniciales? Yo creo que va a haber mucho interés desde el punto de vista político en bajar los impuestos. El mismo gobierno ya dijo que va a dejar menos número de impuestos en un 90%, o sea que quedarán 5 o 6 impuestos para seguir adelante, impuestos nacionales. Y entre ellos el impuesto, por ejemplo, a la soja es de 33%, que es un número muy alto para el tipo de cambio que tenemos hoy, que es también bastante encarecedor de los costos internos expresados en dólares. O sea, yo creo que este año vamos a encontrarnos con una serie de medidas que pueden sorprendernos, pero que van a ser necesarias para poder encontrar el resultado electoral adecuado que el gobierno necesita tanto en diputados como en senadores. Y eso va a ser para octubre, donde tendremos que tener un buen momento político para poder lograr un buen resultado en los votos. Claro, hablabas de Orlando de octubre, pero ¿qué pasa entonces con la gruesa, con la liquidación de cosechas de este 2025? ¿Crees que ya va a venir con el impacto de una baja en las retenciones? Bueno, tenemos dudas de que pueda bajar de acá a marzo. Es muy poco probable que baje. Puede ocurrir, pero nosotros le damos poca probabilidad a ese escenario. Yo creo que va a ir bajando más
en la medida que se vean los problemas financieros de las empresas agropecuarias, o el caso de los globos, por ejemplo, que han tenido dificultades para hacer los deudas, aunque son chicos, pero de todas maneras, si eso tiene a generalizarse, obviamente que podría provocarse una aceleración de la baja de las retenciones, que unido al atraso cambiario, está provocando una difícil situación para el campo. Pero por supuesto, sigue bien la parte de petróleo, que se está exportando así directamente con la producción de vaca muerta, que eso está dando bastantes dólares en el balance comercial. Yo creo que, y además, unido al blanqueo de capitales, eso provocó un aumento de los aumentos de los depósitos en dólares, aunque ahora bajó un poco, pero son los que fortificaron la situación política y económica de Argentina. También bajó la pobreza debido a la disminución de la inflación, y según calcula la Fundación Titera, alguien de la Fundación Titera, estaría en 38% de la población cuando llegó a 55% en el peor momento de la inflación más alta de Argentina, que fue los primeros 3 meses del año Por otro lado, 2024. claro, Orlando, escuchamos que no es necesario tomar deuda, sí rolear la deuda. Sin embargo, es bastante ambiguo eso, porque mucho se habló de líquida, de dinero fresco del Fondo Monetario Internacional. ¿Crees que va a haber alguna Sí. ampliación y dinero fresco del fondo? Yo creo que sí, que eso está bastante avanzado. Me parece que se va a ir concretando en la medida en que ya suma eh, Trump como presidente de Estados Unidos, que es bastante amigo de Milei, y le va a ayudar mucho en la relación con el Fondo Monetario Internacional para que dé un poco de plata fresca, entre 12.000 y 20.000 millones de dólares frescos. Más que eso permitiría eliminar el cepo en forma más o menos rápida. Yo creo que eso puede ocurrir a partir de que Trump tome su posición y vaya tomando control de los distintos organismos, entre ellos el del Fondo Monetario Internacional. O sea, puede ocurrir para abril aproximadamente. Los bonos pagan en enero, pero son amortizaciones semestrales. El 9 de julio, un día bastante patriótico para la Argentina, también vuelven a pagar. ¿Qué pasa con las reservas? ¿De dónde se sacarían esos dólares para garantizar el pago de un bono que tiene que llegar al final con todos los pagos? No sirve de nada hacer un pago ejemplificador si luego no se termina honrando la deuda. Claro, no, por eso es fundamental el acuerdo con el fondo para que nos dé plata fresca por el cual podemos pagar los intereses y el capital de las deudas, como la de julio, que todavía está, digamos, un poco en el aire. Así que yo creo que eso va a ocurrir antes de llegar a julio del 2025, y con lo cual haría un buen momento también para la baja del riesgo país, que todavía bajaría un poco más por ese pago. ¿Y qué pasaría, Orlando, qué va a pasar con el control de cambios puntualmente con el cepo cambiario? Claro, bueno, evidentemente que el cepo cambiario es un conjunto de medidas que no permiten el envío de dividendos, de deudas, etcétera, y que opera en un mercado, no puede operar en otro, y se tiene varias restricciones, y eso podría provocar una corrida sobre el tipo de cambio, por lo cual el gobierno está esperando un momento oportuno para, digamos, encontrar el momento de sacar el cepo. Me parece que eso va a ocurrir antes de julio del 2025, y si no, después de las elecciones de octubre del 2025. Un poco lo que escuchábamos en un reportaje al presidente de la Nación era volver al origen de su plataforma, esto de cerrar el Banco Central. ¿Crees que eso es necesario en la Argentina? ¿Va a servir? Entendemos que resultados económicos para la gestión del presidente son números bastante impactantes y positivos. Yo creo que sí, es decir, el Banco Central para mí todavía no lo van a cerrar,
por lo menos no está previsto en nuestras proyecciones y creemos que eso va a durar más tiempo de lo que uno pensaba. Además, el fortalecimiento del peso indica que el Estado está actuando adecuadamente para mantener el valor del peso argentino en el mercado y ese atraso cambiario, como lo llamamos y algunos economistas, va a ir corrigiéndose de a poco, pero no va a haber un cierre del Banco Central en forma inmediata. Ahí, Orlando, y con tanta gente yéndose al exterior y con experiencias en el Uruguay y en Brasil, donde no hay una cuestión económica, sino una sensación y una realidad de que el dólar en la Argentina y las cosas en la Argentina están muy caras. Sin embargo, claro, la baja de precios genera más parate económico. ¿Qué pasa con el dólar realmente en la Argentina? ¿Está atrasado? ¿No está atrasado? Si yo lo mido con relación Uruguay y Brasil, está muy atrasado el tipo de cambio. Claro, bueno, tomando el tipo de cambio promedio en términos reales, contando todos los países a los que la Argentina exporta, o sea, multilateral, estaría en 1.607 pesos por dólar la paridad teórica de equilibrio. Digo teórica porque no es la que se tiene que estar aplicando en cada momento, pero es la que muestra si el tipo de cambio está atrasado o no. Claro. Efectivamente, ese número está indicando que hay un cierto aumento del costo en dólares y también del salario en dólares y de todo lo que son los insumos de Argentina, de forma tal que eso un poco desubica las exportaciones y al mismo tiempo facilita las importaciones. Esperemos que no tengamos que corregirlo en un momento inoportuno a ese tipo de cambio. Ese es un buen dato, ¿no? Porque la mayoría de los habitantes de este país que tienen 50 años o más entienden que las correcciones se dan a través de devaluaciones y muchos están esperando una corrección por medio de una devaluación. La otra gran pregunta, Orlando, y con tu experiencia es, si el dólar valiera o valiese 1.600, ¿cuál sería la inflación argentina hoy? Bueno, generalmente se considera que el traspaso a precios es de un 50% de la devaluación. Esto sería un efecto más o menos de 30 puntos al cabo de un año, pero daría un flujo de exportaciones y de importaciones más equilibrado para el balance de pagos, de lo cual requerimos un superávit gemelo tanto del sector público como del sector externo. Por lo tanto, yo creo que sería bueno tomar las medidas necesarias antes de que sea demasiado tarde para poder hacerlo, como le pasó a Macri, por ejemplo, que se encontró con que tuvo que hacer los ajustes para el momento de las elecciones y entonces las perdió, ¿no? Exacto. Orlando, gracias por estar con nosotros y para dejarnos este panorama 2025, donde hay un montón de metas a cumplir y desafíos a resolver. En el 2024 muchos parecían imposibles, sin embargo se logró. Ojalá la Argentina encuentre el rumbo. Gracias, Orlando, como siempre. Muy bien, gracias a ustedes por llamar. Hasta pronto. Gran abrazo. Orlando Ferreres, economista, contándote un poco lo que tiene de cara al 2025 la economía argentina. El dato de hoy, como hablábamos con él, la baja de más de un 6,6% del riesgo país para quedar en 571 puntos básicos. Claro, recuerden, el 9 de enero